Ok, shalom a todos. Esta semana Shalom. reiniciamos ciclo de estudios nuevamente. Vamos a iniciar Bereshit capítulo 12 con la historia de lo que es el padre Abraham, ¿no? Am, y básicamente aquí voy a hablar que existen muchos comentaristas que hacen como una historia paralela fuera de la Torá, en donde dicen de que básicamente Abraham a los 3 años hay una postura, recibió la inspiración divina y que desde ese momento entendió que existía un Dios único. Por otra parte, dicen los Midrashim que Terah, el padre de Abraham, él fue él era general del ejército de Nimrod. Nimrod, como leímos en la porción anterior, fue el primer poderoso de la tierra. Y dice que era un poderoso hombre delante del Eterno, es decir, era un hombre sanguinario. Eh, Nimrod fue el primer hombre, digamos que podríamos decir que se llamó hombre Dios. Él se atribuyó ese efecto con tal de conquistar la mente de la gente y que la gente le rindiera como culto, que le rindiera ciertamente como digamos, hoy en día sucede con Kim Jong-un, por ejemplo, que es un líder norcoreano, al cual realmente si uno no ve los videos en donde la gente cuando la entrevistan en la calle piensan de que lo máximo que puede suceder en su vida es poder ver al líder supremo, así en esos términos, y después de eso no tiene nada de sentido la vida. Eh, pues a eso digamos que era un Nimrod, ¿no? Eh, y de ahí, pues, vemos que hay diferentes hombres que en las diferentes épocas, digamos, de la historia antigua, se convirtieron en dioses, hombres, ¿ok? Bajo esa idea, hombre-dios, como por ejemplo lo que sucede con los César, lo que sucede con Alejandro Magno, lo que sucede con Nabucodonosor, lo que sucede también con los reyes de Egipto, Paró, en donde, y no en un lejano historia, por ejemplo, en Japón, Hirohito fue el último rey Sol de Japón. Nadie podía verle a los ojos, nadie podía ver su rostro, porque estaba viendo a un dios en una sociedad tan avanzada como la japonesa. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Desde hace mucho tiempo la historia se viene repitiendo, en el cual los líderes no solamente les basta ser líderes, sino que quieren llegar a tener el control de las personas a niveles tal que ellos quieren ser básicamente dioses, ser vistos como dioses. eh, y no quieren mostrar su debilidad, sino que todo es rigor. Últimamente también lo hemos visto con dictadores como Saddam Hussein, lo hemos visto con dictadores como por ejemplo Omar Gaddafi, etcétera. Eh, que todo esto nos está diciendo, de ahí mismo viene Abraham. Y esta historia de Nimrod básicamente se vuelve a repetir. Ahora dicen los Midrashim de que Abraham fue criado, su padre era general del ejército de Nimrod, y pues básicamente el padre de él era el encargado también, después de retirarse, de generar, digamos, la fabricación de todos los ídolos de aquella época. Entonces era un fabricante de ídolos. Por lo tanto, también existe otra historia, digamos, como que dice que no, que la revelación del Eterno la recibió Abraham a los 40 años, eh, y después de eso dice que él se burlaba de su padre, tanto así que en una noche, dice uno de los Midrash, de que él vino y quebró los dioses de su padre, y entonces el padre cuando se levantó en la mañana dijo, hijo, ¿qué has hecho? Y entonces él dijo, no, es que como tú dices que todos los ídolos tienen vida, pues entre ellos empezaron a pelear y se destruyeron. Entonces, y le dice el padre, no, pero es que eso no es posible. Entonces llega a la conclusión de que los dioses como tal no existen, sencillamente son obras
de las manos de los hombres. Hoy en día es fácil decirlo, pero de no creer que algo creado por mis manos va a convertirse en un Dios, pero en aquella época era algo muy difícil de comprender, especialmente porque había muchos fenómenos que no se podían explicar por sí mismos y le atribuían ciertos poderes divinos, vamos a llamarlo así entre comillas, el hecho de que sucedieran. ¿Ok? Ahora bien, después de esto, lo que sí menciona la Torá es que dice que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos y Dios le dice Lej Lejá, pero Lej Lejá no es sal de tu tierra. Lej Lejá lo que significa sal para ti. Y es una palabra que uno se queda pensando, ¿y qué es esto de sal para ti? O sea, es decir, Abraham tenía que salir de la parte interna de su mente, tenía que sacar todo aquello que estaba atándolo, digamos, mentalmente, su cultura, su familia, etcétera, y por lo tanto tengo que salir para crecer. Y salió en una época en donde la incertidumbre era más que clara, ¿no? Uno tiende a leer de que, bueno, salió de Ur de los Caldeos y como el siguiente versículo dice que ya estaba en la zona de Siria, entonces llegó de un día para otro y al día siguiente, pues, como que tomó un avión, estaba ya en Canaán, ¿no? Él iba a camello, en tiendas, probablemente fueron años de travesía que existe, y se vuelve a retomar la historia cuando él tiene 75 años, ¿ok? Hasta esa edad, pues Abraham no era circunciso, ¿ok? Él era incircunciso. Él no nació, fue el primer hombre en circuncidarse y él, digamos que engendra a dos hijos, a Ismael, padre de los árabes, y también engendra a Isaac, ¿ok? Bueno, ahora, digamos que básicamente cuando empezamos a leer eh, todo lo que aparezca acá, eh, bueno, básicamente, eh, voy a empezar a leer, si gustan, poco a poco. Voy a leer, nuestra porción es de Génesis 12 a Génesis 17. Lo voy a leer en una versión cristiana porque como les estaba diciendo, he tenido problemas con respecto a la página web de Shalom Javerín, que es la que usualmente yo ocupo para las lecturas, pero me parece súper bien que la leamos desde este punto de vista, porque la idea es, quizás yo podría darles un resumen de toda la porción, etcétera, y si nos queda tiempo lo voy a hacer, pero quisiera ir leyendo poco a poco porque hay mucha interpretación que queda en el aire en esta porción. Yo creo que es bueno como irla conversando para ir entendiendo un poco qué es lo que está sucediendo acá. ¿Ok? Dice, el Señor dijo a Abraham, voy a agregar acá la versión, ah, y que está hablando de Hashem, ¿no? Ok, porque también eso es bien importante poderlo ir, como digamos, de poderlo ir como de alguna manera, me gustaría como ir quitando algunos estigmas, ok, que está aquí, porque de repente empieza la gente a confundirse de que qué es Señor y todo eso, ¿no? Pero Hashem le dice a Abraham en ese momento, eh, porque no tenía el nombre de Abraham, ok. Eh, Abraham, solamente para que tengan una idea,
Eh, Su nombre básicamente eh, quiere decir Abra- Abraham. eh, Permítame un minuto. Ok, aquí hay tanta información que a veces uno se pierde en esto. Ok, deme un minuto. Ok. Básicamente es la idea de padre de multitudes, Abraham, ¿no? Eh, pero básicamente, ok, bueno, vamos a empezar a hablar del tema, perdón, que ahorita estaba un poco trabado aquí todo. La computadora se me trabó también. Bueno, dice al final, Abraham, deja tu tierra, el lejano, deja para ti o sal para ti, es lo que significa. Pero interesante que lo que le está pidiendo el Eterno es que deje su tierra, deje sus parientes, la casa de tu padre y vea la tierra que te mostraré. Cuatro cosas que realmente hoy en día es algo bastante impredecible que suceda, ¿no? Si a mí me dijeran, Mauricio, sal de El Salvador a la tierra que te prometo, deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tus parientes eh, y deja El Salvador, ¿lo haría? Probablemente no. O sea, es decir, aquí se nota que Abraham tenía que tener una emuná tan grande que estaba 100% seguro de lo que era la voz de Dios que le estaba llegando. ¿Y esto cómo se logra? Es decir, uno a veces puede tener pensamientos, ¿no? Pero hay ciertos momentos en la vida cuando uno tiene una relación con el Eterno y cuando uno aprende a concentrarse, cuando uno aprende a meditar, que de repente vienen aquellos mensajes de Dios que le hacen a uno tomar decisiones que a veces parecen un poco irracionales en el corto plazo, ¿no? Pero que en el largo plazo esa decisión que uno toma es la mejor y la más correcta. Y es una voz que fluye del interior de uno. Y esto es bien interesante porque no es una voz que sea audible, es una voz digamos, emerge del mismo centro de nuestro ser, ¿ok? Eh, y es muy difícil de tratar de explicarlo porque no es algo material, voy a decirlo. Esta voz es una voz que es, digamos, etérea, es decir, no es palpable, no se puede explicar de una manera tal
que yo pueda decir con ciencia cierta, cuando es 1 más 1 es igual a 2 y 2 es igual a escuchar la voz de Dios. No existe tal cosa. Puede venir en formas diferentes, porque Dios nos habla en distintas maneras. Nos habla a través de un animal, nos habla a través de una seña en el cielo, nos habla a través de una voz interna, nos habla a través de una lectura, nos habla a través en una meditación, a veces en una oración, a veces en las palabras de otra persona, en actos de bondad. eh, Nos habla en distintas maneras. No existe una sola manera de que Dios nos hable. Pero aquí lo que sucede es que Abraham siente una voz interna que lo conmueve y dice, hey, tengo que salir, ¿ok? Tengo que salir de la tierra. Y esa voz que él escucha es la voz del Eterno. Y dice de la siguiente manera, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición, ¿ok? Aquí es interesante. Eh, ¿Por qué? Porque cuando uno lee estos versos, uno se tiende a enfocar en esta bendición, pero realmente la bendición de Abraham, ¿cuál fue? Fue la obediencia. Entonces dice que va a ser de él una nación grande, ¿ok? Es decir, dentro de él había ese propósito de Dios. Sin embargo, de él salieron 12 naciones grandes, según lo que se describe de más adelante con Ismael. 12 príncipes, dice que cada uno será una tribu muy fuerte, y aparte otra por parte de Isaac. Y de Isaac salen dos naciones muy fuertes, una de Jacob, Israel, y otra de Esab. ¿Okay? Y dice, y te bendeciré. Pero dice, y haré famoso tu nombre. ¿Ok? Ahora, el nombre, cuando dice haré famoso tu nombre, no es como decir, bueno, hoy te conviertes en un Rolling Stones, algo así, ¿no? Que soy famoso, no. Lo que quiere decir esto es que el nombre de Abraham iba a ser reconocido porque creyó en Dios e iba a traspasar, vamos a llamar así, los tiempos. Mucha gente lo ha logrado, mucha gente no lo ha logrado en la historia. Hoy en día vivimos en el mundo 8.500 millones de personas. No sé si tienen una idea de lo que es eso, pero yo cuando veo, por ejemplo, videos de gente en un estadio, por decir algo, digo, ¿cuánta gente hay en el mundo? Que jamás en mi vida las voy a conocer, jamás las voy a ver, ¿no? Ni siquiera me voy a percatar el día que mueran. Es decir, eh, porque somos muy numerosos en el planeta. Sin embargo, hay ciertas características de hombres que trascienden y su nombre es recordado. Y aquí tenemos muchísimos, es decir, lo vimos Noah. Noah fue un hombre que trascendió la muerte. Moshe es otra persona que trascendió la muerte. Nuestro rabino Yeshua también trascendió la muerte, etcétera. Es decir, gente que ha hecho cambios en la historia tal que su nombre se convierte no en famoso, sino que en un gran nombre, en un nombre de reputación, en un nombre que está en lo alto. Esa es la idea, ¿ok? No es que va a ser famoso su nombre, que esa es otra idea muy transgiversada de lo que es el texto en su noción original. Y dice, y serás una bendición. Cuando nos dice que va a ser una bendición, no que va a ser de bendición, no, sino que Abraham mismo es una bendición para otras personas. ¿Por qué va a ser una bendición Abraham? Es la pregunta, ¿no? Bueno, si lo vemos en aquella época, donde iba Abraham, había gente que era contratada por Abraham para tener comida, por ejemplo.
porque él tenía ganados, tenía que contratar gente para cuidar sus rebaños, etcétera. Ya solo de la oportunidad de dar trabajo a alguien ya es bendición, pero ser una bendición va mucho más allá de la parte física, lo cual es bueno y es un nivel, ¿no? En el caso de Abraham va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque trajo al mundo la noción de un Dios único, algo que se había perdido desde Noah. Es decir, la maldad nuevamente había retornado al hombre porque la maldad está, digamos, la capacidad de hacer el bien y hacer el mal está en el hombre. Él toma las decisiones todos los días y con base a sus decisiones que va sucediendo, eh, el hombre tiene la capacidad de fijar un rumbo a su existencia. ¿Ok? Entonces, cuando la gente decidió alejarse del Eterno, ¿qué es lo que empezó a suceder? Empezó a salir idolatría. A la vez la idolatría que empezó a generar una degradación moral, ¿ok? Hasta llegar a un punto que la vida no valía nada, que es lo que significa jamás que vimos en Noah, ¿verdad? Violencia, donde había depravación sexual a todo nivel, inclusive cuando dice la escritura que la tierra se había corrompido y que tenían que inclusive morir los animales, era porque ya se había practicado lo que era el bestialismo, de acuerdo a los Midrashim, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía con todo esto? La tierra había caído en una degradación tal que se había olvidado de Dios y de repente sale un hombre, Noah, que Dios le habla, salva a la gente. Pues ahora no habían pasado ni 4 o 5 generaciones cuando de repente otra vez el hombre vuelve a su estado previo, ¿no? Y en el estadio, en este estado que tiene previamente, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente retornan, ahora hacen a Nimrod un dios, retornan otra vez a la depravación moral, retornan otra vez a la depravación física eh, y obviamente a la idolatría, que ya es una depravación espiritual. Entonces, cuando dice que Abraham va a ser una bendición, es porque él va a traer de retorno la idea y la concepción original cuando nosotros fuimos creados. ¿Y por qué va a ser una bendición? Porque imagínense qué alegría para una gente decir, mira, ya no tienes que adorar, por ejemplo, digamos, si estuviera en Norcorea, ¿no? Mira, ya no tienes que adorar a Kim Jong-un, por ejemplo. Eh, ese chino gordito no es más que un ser humano, ¿ok? Y no es un dios, no es lo mejor que te puede pasar en la vida, tienes un propósito y Dios quiere que salgas adelante. Imagínate qué bendición que la gente tenga ese conocimiento y que al final de cuentas digan, oh, o que por ejemplo aquella persona que en un momento determinado está hundido en drogas, en deudas, que llegar al conocimiento que existe un Dios único, que le ha dado un dominio propio y y que puede salir adelante en su vida, no es una bendición, es decir, traer la idea de un Dios único, la idea de un Dios superior, la idea de un Dios que habita y que quiere tener una relación con cada uno de nosotros, y de por sí eso ya es una bendición. Y por eso mismo, porque ya Dios le está diciendo que Él va a ser una bendición, por eso es que viene el siguiente verso. Dice, bendeciré a los que te bendigan. ¿Por qué bendecirá a los que lo bendigan? Porque Dios ya dijo que Abraham es bendito, ¿verdad? Si Dios ya dijo que era bendito, por eso es que todo el que bendiga a Abraham, ¿qué va a suceder? Dios lo va a bendecir, porque está bendiciendo algo que ya Dios bendijo. Y le dice, y maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué va a maldecir a los que lo maldigan? Porque cuando Dios dice, esto está bendito, nadie lo puede maldecir. Un ejemplo de esto lo vemos, por ejemplo, en los hijos de Noah. Dice la escritura que Noah una vez llegó a
digamos, terminó el diluvio, bajaron las aguas, Dios bendijo a Noah y a sus hijos. Uno de sus hijos, Ham o Cam, hizo una maldad. Se dice que practicó sodomía con su padre, que estaba ebrio. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vino Noah, ¿ok? Y no dice que maldijo a Ham, maldijo a los hijos de Ham. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho que Ham iba a ser bendito, a pesar de su comportamiento, ¿ok? De aquí aprendemos que cuando Dios dice, este es bendito, uno tiene que bendecir a esa persona, ¿ok? Uno no puede proferir maldición. De hecho, no debería ser tampoco un lenguaje vernacular nuestro, ¿ok? Tendríamos que tener, digamos, de alguna manera, eh, pudor para nuestras conversaciones, pero es en sí, porque Dios ya dijo que Él es bendito, que iba a ser una bendición para los demás, que Dios dice, entonces, todo aquel que te bendice va a ser bendito, y el que te maldice será maldito. ¿Ok? Y dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esto, digamos que básicamente es algo que en efecto ha sucedido, ¿verdad? La tierra ha sido bendecida gracias a Abraham, ¿ok? ¿Por qué? Porque él trajo la concepción del monoteísmo. Eh, pero no solamente eso, sino que también hoy en día, por ejemplo, vemos a Israel, sus hijos, que también han bendecido al mundo. Ellos han traído muchos descubrimientos científicos, muchos descubrimientos tecnológicos, etcétera. Es decir, han sido de bendición para todo el mundo y es algo que viene intrínseco en el pueblo, ¿no? Y dice que Abraham partió, dice, tal como el Señor no se lo había ordenado, tal como el Eterno le dijo, es la palabra correcta. Y dice que Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y a todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. ¿Qué es lo que sucedió? Él sale con su hermano, ¿ok? Que era el padre de Lot. No se sabe qué es lo que sucedió, pero muere en medio del camino en Harán. No llegó a la tierra prometida, pero él decide adoptar como hijo a Lot. Interesante, ¿ok? Lot no era un niño en esa época. Si Abraham tenía 75 años, ¿cuántos años podría tener Lot? Unos 50, más o menos, para que tengan una idea, ¿ok? Porque también uno tiende a pensar de que Lot era un niño y era un jovencito cuando tomó las decisiones, no, era ya un hombre formado, sabía lo que estaba haciendo. Y dice, Abraham atravesó toda esta región, dice, hasta llegar a Siquén. Shechem definitivamente es un lugar muy importante, ¿verdad? Dentro de la escritura. En Shechem, por ejemplo, ¿se acuerdan que ahí aparece, Dios se le aparece también a Jacob, por ejemplo? Y dice, ¿dónde se encuentra el gran árbol de Moré? Interesante, que dice que llegó a un gran árbol de Moré. Moré lo que significa en hebreo es maestro. Por lo tanto, de acuerdo a uno de los Midrash, dice de que este Moré fue Shem, el hijo de Noah, que fue el que siguió el camino del Eterno. Es decir, eh, él era el hombre que tenía, de alguna manera, vamos a decirlo así, una noción, voy a llamarlo así, de un Dios único, ¿ok? Y
se dice que, más o menos para que también tengan una idea, que a la edad que se dice que murió Shem, eh, pues básicamente todavía llegó a ver a Jacob, como hasta los 15 años más o menos. Entonces, por eso es que dice en el gran árbol de Moré, es decir, eh, y digamos que aquí vamos empezando a conectar, es decir, necesitaba un maestro también de lo que inicialmente había recibido, decirle, mira, este Dios, o sea, me entienden. Ahora dice, en aquella época, los cananeos vivían en esa región, no eran los palestinos, conste, ¿ok? Eran los cananitas. Y si usted le pregunta hoy en día a un palestino, ¿tú eres cananita? Se enojan, los ofenden, porque ellos dicen, no, nosotros no somos cananitas, ¿verdad? ¿Ok? Y dice que vivían en esa región. ¿Quiénes eran los cananeos? Los descendientes Ham, de Ham, ¿ok? Pero se recuerdan de que Dios había maldecido a los hijos de ellos, ¿no? Y aquí es donde empieza a generarse también sobre esa maldición propiamente, se empieza a generar una leyenda en aquella época, que iban a venir los hijos de Set, los hijos de Shem, a conquistarlos, porque decía que el Ham iba a servir a sus hermanos, ¿no? Entonces, iba a ser siervo de ellos. Lamentablemente en la historia, alguien sacó que la raza negra son los descendientes de Cam, pero realmente no tenemos pruebas de eso. Es decir, cómo nacieron la genética, no lo sabemos. Sabemos que los pueblos fueron dispersos, los indoeuropeos fueron Jafet, todos los eslavos, los rusos, eh, toda la zona de Europa. Los hijos de Shem fueron toda la región de Medio Oriente y se dice que los de Ham fueron los de África, pero realmente no existen pruebas contundentes al respecto. Ahora, eh, dice versículo 7, allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo, cuando dice la escritura que Dios se le aparece a Abraham, es bien interesante porque uno tiende a pensar en la lectura que Dios tiene una forma y tiene un cuerpo, y cuando dice que se nos apareció es como, no sé si han visto esa película, pero es como un Shazam, digamos, como papá, y de repente aparece, wow, una gran luz y el cielo se abrió y así me habla, más o menos como el rayo de la luz que aparece aquí a mi derecha. Entonces, pero no, no es así. O sea, usualmente Dios habla en profecía, ¿ok? Y dice Maimónides, y también está escrito en la Torá, ¿verdad? Y lo vemos en el libro de Daniel también, que él explica un poco cómo Dios habla a sus profetas, porque Abraham era un profeta, eh, y dice que Dios les habla en sueños. Cuando ustedes van entrando en el sueño, digamos, en su cama, ¿ok? Y ponen la almohada, hay momentos que uno está pensando, pero hay un segundo, porque realmente, bueno, creo que Paola nos puede explicar más de esto, pero eh, cuando uno traspasa, y yo no sé si ustedes lo han sentido, pero el peso de su cuerpo baja. Cuando baja el peso de su cuerpo es como que su alma sale, se eleva un poco de su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo se hunde, ¿ok? Como que se despega y está entre un espacio que yo le llamo entre la eternidad y el mundo físico. Entonces, uno tiene conciencia, pero a la vez uno no tiene conciencia, ¿ya?
Y eso se logra cuando uno está en el sueño, vamos a llamarlo así. Y son fracciones de segundos. Y para poner un ejemplo muy claro, cuando uno está durmiendo, a veces uno sueña que hay unos sueños terribles y uno piensa que ese sueño, que es una historia, una novela de 5 horas, piensa que son 5 horas, pero realmente lo que uno sueña son fracciones de segundos. O sea, puede ser 1 segundo, 2 segundos, y en ese segundo, en esos 2 segundos, uno soñó una cantidad de eventos, una historia completa que podría ser una película de ella, ¿ok? Pero lo soñó en 2 segundos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos atados a algo que se llama cronos, ¿ok? En griego, ¿no? Tiempo. Y eso está ligado al mundo físico. Cuando uno accede a un mundo espiritual, ese tiempo físico desaparece. Y yo no sé si ustedes han experimentado esto. No solamente dormido sucede esto. Cuando uno de repente se pone a hacer una plegaria y empieza a orar por alguien, de repente uno dice, híjole, pasé 1 hora orando por esta persona o mandándoles pensamientos, energías buenas a esa persona. Eh, o de repente, cuando la conciencia, digamos, abandona, es por ejemplo, cuando uno empieza a leer de una manera muy activa, muy atenta. O de repente, inclusive el ser humano también tiene ciertas actividades que uno dice, híjole, pasó volando el tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, Dios nos permite en este mundo físico acceder por fracciones de tiempo a la eternidad. Y en la eternidad no existe el tiempo. Entonces, como no existe el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Dios ahí se comunica con uno. Entonces, cuando dice acá que Abraham, bueno, aquí dice Abraham se apareció a, a, a él, ¿qué es lo que uno debe entender? Que posiblemente Abraham estaba en ese momento durmiendo o que estaba en ese momento de meditación profunda, y cuando dice que se le aparece no es que tenga una forma, porque también está escrito en la Torá que Dios no tiene forma, ni cuerpo, ni nada de eso, ni semejanza de hombre. Nos habla en lenguajes, en términos humanos, con tal de que nosotros entendamos la idea de lo que nos quiere decir. Por ejemplo, decir la mano de Dios. Esto es la mano de Dios. No es que yo vea que existe una mano como esta de Dios específicamente y que la mano se mueve como aquella película de los, ¿cómo se llamaban estos? Eh, de los locos Adams, ¿no? Que tenían una mano que andaba caminando solita. Entonces, así no es la mano de Dios esa, no. Es decir, sencillamente lo que quiere decir es que uno ve eh, que Dios, ¿ok? Se manifiesta y que tiene un sello divino esa cuestión. Voy a hablar un ejemplo. Eh, Cuando Israel fue atacado por todas las naciones árabes en el año en la década de los 70, en el 75, 76, si no me recuerdo, eh, ¿cómo se llama? Dicen los egipcios, y hay relatos así tal cual, que ellos iban en los tanques y que de repente ellos vieron ángeles en el cielo que se aparecieron para destruir al ejército egipcio. Y ellos les entró un terror tal que ellos dejaron sus equipos armados, los tanques listos para atacar y se fueron corriendo por el desierto. Cuando uno ve ese tipo de experiencias, uno no puede decir más, esto es el sello de Dios, esto es la protección divina, actuando de una manera sobrenatural en un evento de la tierra. Esa es la mano de Dios. Entonces, no es que Dios tiene una mano como tal, sino que la idea es decirnos, fue hecho por Dios.
Entonces, acá cuando dice que se le apareció a Abraham, básicamente es en ese nivel de profecía. ¿Qué leemos nosotros en el libro de Daniel? Dice en el libro de Daniel de que Daniel, para entrar a nivel de profecía, dice que su cuerpo se agotaba tremendamente, hasta un cansancio extremo, y quedaba totalmente exhausto. El único que podía hablar cara a cara con Dios, no ver su rostro, pero que podía hablar cara a cara con Dios, ¿quién era? Moisés. Y la misma Torá lo dice. Ni va a haber otro después de Moisés, ni antes de Moisés, que pueda hacer esto. Es decir, ni Yeshua, si lo quieren ver así, tan clarito como tal. Ni, ni el rabino X, YZ, no. O sea, es decir, el nivel de Moshe en profecía fue el más alto. Entonces, por lo tanto, hay que entender esa parte. Y luego dice, eh, y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Si ustedes ven, son mensajes muy cortos, muy específicos, los que dicen, ¿no? Que tuvieron una gran charla, ¿ok? Y dice, entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido al Señor. ¿Quién es el Señor? Hashem. Dice, de ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. Interesante donde quedó Abraham, porque Betel lo que significa es Bait el, casa de Dios, ¿ok? Y por otro lado está Jai. Jai significa destrucción. Entonces, y usualmente uno está en esa posición todos los días de su vida. Uno está del lado, al centro, digamos, de la destrucción, o estamos al centro para llegar a la casa del Eterno, ¿ok? Entonces es como un lugar de toma de decisiones. Y dice, eh, después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Es decir, aquí está hablando que han pasado muchos años, ¿ok? Desde que sale de Ur, desde que llega a Harán, desde que de Harán llega a Canaán. Y dice Abraham en Egipto. En ese entonces pueden ser 20 años después, 10 años después, 15 años después, ¿ok? Eh, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Exactamente esto se replica nuevamente en qué época, en la de Jacob. Y dice, cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Y también Sarai, pues obviamente, cuando él tenía 75, ella tenía 65. Así que yo creo que ni a Yves Saint Laurent creo que le pegaba el maquillaje de Sarai, ok, ni a las cremitas, ni nada de eso, porque dice que era muy hermosa. Y dice, estoy seguro de que cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Eso exactamente le pasa ¿a quién? A Isaac después. Y dice, por favor di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Ahora, no era del todo falso lo que estaba diciendo Abraham, ¿ok? Y porque al final de cuentas terminaban siendo como, porque anteriormente leímos que se casó con Yisca, ¿no? Entonces se dice que Yisca es la misma Sarai. Y al final de cuentas ellos eran como una especie de primo hermano, ¿ok? Y dice, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermoso que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham.
Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y también camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. ¿Por qué? Porque paró lo que quería, eran claras sus intenciones, ¿no? Entonces él paró, llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. ¿Mm? Es decir, Dios no permitió que la tocara, era muy claro, pero para él era una más del harem, ¿no? Dice, así que yo la tomé por esposa, aquí está tu esposa, tómala y vete. Y el paró ordenó a sus hombres, dice, que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Y ahí obviamente Dios le va bendiciendo, porque le va dando riquezas y todo eso. Luego dice, Abraham y Lot se separan. Abraham subió de Egipto con su esposa, ya no le dice con Sarai, sino que ahora le llama con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Es interesante que cuando uno se lee, ok, cuando uno lee más claramente esta idea en el hebreo, realmente aquí no se lee como esto que aquí dice. Abraham subió con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, ¿verdad? Eh, en esta parte, la idea en el hebreo es que hacen uno solo a Lot y sus bienes, hijo de su hermano, ¿verdad? Es decir, eh, ¿cómo se llama? No lo separa, ¿ok? Y eso es algo muy interesante, que aquí no se logra apreciar, pero se dice que Lot se había convertido en uno solo con sus bienes materiales, ¿ok? Y dice, Abraham se había hecho muy rico en ganado y plata y oro, pero cuando uno entiende que Lot se había hecho uno solo con su dinero, es más que claro que también ya no le bastaba tener lo que él tenía, sino que también quería lo de su tío. Y dice, desde el Negev, Abraham se fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar, allí invocó el nombre del Señor. Interesante es que cuando se dice que Abraham invoca el nombre de Dios, es la idea, tal vez no es la idea, digamos, de que pongo un altar para asar carne, sino que la idea, y que yo empiezo así como, Hashem, bendito, y todo eso, digamos, no es esa idea de Hollywood. La idea acá es que él empieza a construir ese altar. Hay mucha gente que se empieza a acercar, los curiosos, y le empieza a decir, ¿qué está haciendo, Señor? Y él empieza a decirles, miren, yo creo en un Dios único, eterno, bendito sea su nombre por siempre. Eso exactamente es lo que significa la palabra invocar el nombre de Dios. Entonces no es aquel sentimiento egoísta en el cual yo grito y proclamo, no, sino que es una interacción social donde yo empiezo a exponer que existe un Dios único, más o menos. ¿Ok? Y no es exactamente predicar, porque predicar es tratar de convencer al otro. No, sencillamente aquí eh, es exponer, ¿ok? Invocar el nombre divino. Es dar a conocer a toda la gente que existe un Dios único. Y dice, también Lot, dice, que iba acompañando a Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos.
Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los fereceos también habitaban ahí. Es decir, los fereceos, perdón, ellos también eran un pueblo descendiente de Ham. Y dice, así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Y dice, ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Y aquí aprendemos una gran lección. Usualmente la gente dice, no, usted tiene que estar pegado a la parte de esa persona porque usted tiene que amarlo con todo su corazón y tiene que vivir juntos. No, hay momentos que con la persona que está a la par no quiere estar con uno, lo mejor es separarse. Uno se puede separar de una empresa, uno se puede separar de un socio comercial, uno se puede separar. A veces eso es mejor que estar en una relación tóxica, ¿ok? Y es lo que dice acá. Por favor, aléjate de mí. Y miren con qué cordialidad lo hace Abraham, ¿no? Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y dice, recuérdense que Lot era uno con sus bienes, ¿ok? ¿Cuál era lo más importante para Lot? El mundo físico, el mundo material, eh, aquello que causa placer inmediato, ¿ok? Y dice que Lot levantó la vista, ni lento ni perezoso, porque ¿qué es lo que correspondía correctamente hacer? Vamos a ver, ¿quién se debía a quién? ¿Abraham se debía a Lot o Lot se debía a Abraham? Es la pregunta. ¿Quién había criado a quién? ¿Quién había llegado a tener lo que tenía por el mérito de quién? Es más que claro que Abraham es quien le proveyó todo lo que había sido Lot hasta ese momento, era gracias a él. Si Abraham lo hubiera dejado abandonado en Harán, ¿qué hubiera sido de Lot? Nada. Hubiera pasado a la historia sin que existiera. ¿Ok? ¿Qué era lo que correspondía hacer? ¿Qué era lo correcto? Que Lot le dijera, por favor, tío, tú escoge, yo iré al lado contrario suyo. Es decir, por favor, usted escoja lo mejor o usted escoja ¿me entienden? Pero no, el muy agazapado Lot que dijo, no, voy a levantar la vista, menos que se le pelaron las pepas, grande, y dijo, y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío. Dijo, de aquí voy a hacer más plata, ¿ok? Como el jardín del Señor, es decir, hacen referencia al Edén, o como la tierra de Egipto en la dirección a Zoar. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí, oh, y eso es muy clave. O sea, él pensó en sí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y se queda algo, pues yo. Y, y dice, todo el valle de Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Y qué bonito la Torá que lo declara, qué es lo que sucedió, ¿no? Para que no hubiera malos entendidos. Y dice, Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. ¿Pero qué lo motivó? Las posesiones físicas. Él no se fijó, por ejemplo, en quienes habitaban la tierra. Si ustedes se fijan, todo lo que está hablando aquí son características físicas, características de poder hacer más dinero, producir más, pero en ningún momento se dio cuenta de quiénes habitaban en la zona, si iba a ser un buen lugar para vivir o no. Digamos, yo me pongo a pensar, ustedes que han emigrado hacia otro país, de su país de origen, ustedes no escogieron al azar, voy a Canadá. Es decir, lo pensaron mucho, me imagino yo, y dijeron, bueno, vamos a ver, ¿qué conviene? ¿Cómo es el estudio allá? ¿Cómo es la vivienda? ¿Cómo es la gente?
¿Por qué decidieron no emigrar, por ejemplo, para Afganistán? Es decir, o para Cuba. Ok, ¿me entienden? O sea, es decir, porque evaluaron todo, pero cuando alguien está tan cegado por las posesiones materiales, no le importa todas esas cosas, ¿no? Y es ahí que dice que Lot decide irse por los ojos. Algo parecido sucedió más adelante, ¿se recuerdan con Shimón y con media tribu de Menashe? Que ellos que querían, no, esta tierra es la mejor para los ganados, dijeron. Y entonces construiremos establos para nuestro ganado y viviendas para nuestros hijos. Y Moshe les dijo, no, 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 miren, primero van a hacer casas para sus hijos y después establos para sus ganados. Entonces, y fueron las primeras tierras que fueron destruidas cuando Asiria los invadió. Entonces, exactamente lo mismo está pasando acá. Y vemos como el hombre sigue siendo hombre y comete los mismos errores continuamente. Lo que pasa es que es muy difícil poder aceptar que a veces uno tiene los mismos errores de ellos, ¿no? Y dice, eh, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. Ok. Entonces Abraham estaba en medio de la casa de Dios y la destrucción, pero él no, él se fue a vivir en medio de esto. Y como dicen, el que anda entre miel, algo se le pega. Dice que él estableció su tienda de campaña cerca de la ciudad de Gomorra, de Sodoma. Ok. Y dice que los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Porque cuando llegan a rescatarlos, ya Lot no vivía en la tienda, ya Lot era habitante de la ciudad. Es decir, la degradación moral se va pegando poco a poco. Por eso es que es bien importante saber con quiénes nos relacionamos, ¿no? Por eso es bien importante saber con quién me relaciono, me conviene esta amistad, no me conviene esta amistad, etcétera. Porque cuando uno menos siente, va a estar practicando. Por ejemplo, digamos, si mis mejores amigos todos fueran unos grandes drogadictos, ¿qué esperan que va a suceder en 5 o 7 años? Que yo en un momento determinado me van a ver aquí a Mauricio peludo y fumando una pipa, ya. Entonces, es más que claro, la convivencia hace que eso se pegue. Por ejemplo, digamos, si ustedes se van a vivir a México, de repente van a estar con un cantadito, pues órale, manito, aunque sean muy venezolanos, muy peruanos, se les va a pegar. ¿Por qué? Porque la convivencia hace una influencia en nosotros muy fuerte, la sociedad. Entonces, eh, las buenas cualidades de Abraham es muy claro que se fueron perdiendo en Lot, ¿ok? Y poco a poco se fue degradando. Y dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar a tus descendientes. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces, aquí cuando esto ya sucede, voy a otra vez regresar. Abraham se va a su tienda, y en ese momento él ya está cayendo otra vez dormido probablemente, o está en un momento de meditación, o está contemplando el atardecer, lo que ustedes quieran, y de repente le viene ese ruaj, ¿no? Esa inspiración divina. Y de repente Dios le habla, y hay algo internamente dentro de Abraham que le dice, a ti se te da esta tierra. ¿Por qué? Porque en uno, Lot fue el que levantó la vista. Abraham no dice en ningún momento que él levantó la vista. Él lo que hace es seguir una orden del Eterno. Le dice, levanta tú la vista, mira para todos lados. ¿Ok? Y Abraham dice, se levantó de ahí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de las encinas de Mamre.
Se recuerdan que ahí también se le aparece Dios a Jacob, ¿no? Y ahí erigió un altar al Señor. Luego, el siguiente verso dice, Abraham rescata a Lot. En aquel tiempo los reyes de Amrafel, de Sinar, Arioc, de Elazar, Kedorlaomer, de Elam y Tidal de Goyim, fueron a la tierra contra los reyes de Bera, de Sodoma, Birsá, de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboyín, rey de Bela, y es decir, Zoar. Estos 5 últimos unieron fuerzas en el valle de Sidín, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. En el año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaítas, que más adelante los leemos en la Torá, en la región de Astarot, Carnaín. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriatim, a los oreos en los montes de Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver llegaron hasta Mishpatat, es decir, hasta Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalequitas, como también el de los amorreos que vivían en la región Hasesón Tamar. ¿Cómo es posible que hablen de los amalequitas si todavía no había nacido Amalek? ¿Okay? Es porque quien está escribiendo para una época futura, ¿okay? Y está haciendo referencia a los lugares actuales de ese momento, ¿no? Para que se ubicaran donde es que estaba hablando. Entonces, los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Cebollín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla. A los reyes de Kedorlaomer en Elam, Tidal de Goyim, Aramfel de Sinar y Arioc de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. En el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se fueron. Y como Lot, sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él junto con todas sus posesiones. Otra vez, era uno. Lot era uno con sus posesiones. Entonces aquí lo que está diciendo, se fue Lot con todo lo que tenía, ¿ok? Porque era uno. O sea, es decir, Lot en vez de huir, como era uno con sus posesiones, se quedó. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que está diciendo aquí básicamente? Que eran 5 reyes contra 4, fueron derrotados, y lo que quiere decir aquí la Torah es que eran reyes poderosos, ¿ok? Que quien los conquistó era un rey fuerte, eso es lo que quiere decir. Es como tratar de decir que Estados Unidos en ese momento conquistó a Sodoma, para ponérselos así más claros en términos actuales, y que él se llevó preso a Lot, Estados Unidos, ¿ve? Entonces, para que lo pongamos como en un término militar, ¿ok? Y dice, y uno de los que habían escapado, o sea, ese no era uno solo con sus pertenencias, y uno de los que habían escapado informó de todo esto a Abraham el hebreo. En ese momento le llaman Ibrit, ¿no? Del otro lado del río, que estaba acampando junto al bosque de las encinas de Mamre, el amorreo. También todavía no existían los amorreos. Mamre era hermano de Escol y Aner, y estos eran aliados de Abraham. ¿Okay? En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. La palabra 318 en hebreo es Eleazar. Eleazar en gematría es 318. ¿Ok? Entonces, más que referirse a un número, se refiere a qué? A que Dios es mi ayuda, que Dios lo ayudó a Abraham. ¿Ok? Y dice, y persiguió a los invasores hasta Dan. Igualmente, Dan no existía en ese momento. Es alguien que está relatando en futuro acerca del lugar presente hacia el pasado, ¿no? Tal vez antes se llamaba Den, pero
que lo estuviera leyendo en ese momento supiera que era Dan, ¿ok? Y dice, durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Joba, que está al norte de Damasco. Nuevamente, Damasco no existía, ¿ok? Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Ok, ven otra vez. Dice que rescató a su sobrino Lot. ¿Con qué? Junto con sus posesiones, es decir, lo vuelve a hacer uno solo. Y luego dice las mujeres y las demás personas. Ok. Cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y dice, aquí aparece un nombre muy interesante, Melquisedec. Melquisedec lo que significa es el rey de justicia. ¿Ok? Este era como decir, era un título nobiliario. ¿Ok? Era como decir paró, era como decir el presidente hoy en día. Dice, y él era rey de dónde? De Salem. De Salem, si usted lo ve en hebreo, es como decir Shalom. ¿Ok? Y, y le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Se dice en los Midrashim que Melquisedec era Shem. ¿Ok? Por eso es que dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y, y luego bendijo a Abraham con estas palabras. El Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Ok. Aquí vamos a botar ciertos mitos, ok, en la lectura, porque Melquisedec, rey de Salem, no era alguien desconocido para Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham decía antes que había ido a un árbol grande, Moré, con un maestro? Entonces ahora es claro que Abraham conoce a Melquisedec, ¿ok? Y Melquisedec solo es en título, ¿no? No dice el nombre de él, pero sí sé que era sacerdote del Dios Altísimo. Y desde el momento que bendice a Abraham, era porque Abraham ya lo conocía. Abraham tampoco no va a dar el diezmo de todo a alguien que no conoce, ¿ok? Entonces quiere decir de que al final existía cierta relación entre ambos, ambos se conocían. Por eso es que Midrash viene y dice, no, es Shem. Y dice, el rey de Sodoma, por otro lado, viene y le dice, y dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. ¿Ven cómo piensa de distinto el rey de Sodoma? ¿Por qué le pide a las personas y no les pide los bienes? Porque dinero tenía, ¿ok? Pero aquí es donde nosotros vemos que hay mucha gente que lo que anda buscando es el alma de la otra persona, conquistar a esa persona, hacerla esclava de ellos. Por eso es que le dice, dame a las personas. ¿Y para qué también? Por el tema de la pudrición sexual que existía en esa, eran malvados, recuérdense, ahí arriba decía, eran muy malvados y perversos. Entonces, por eso es que a ellos les interesaba no el dinero, les interesaba las personas. Pero Abraham contestó, he jurado por el Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo que lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Pero qué interesante esto. Es, es extremadamente interesante porque de aquí aprendemos que uno no debe recibir de cualquier persona cosas. ¿Ok? Parece una contradicción esto, pero no lo es. Es decir,
Abraham sí aceptó de Paró, por ejemplo. ¿Se acuerdan que decía que le entregó riqueza, le entregó bienes, le entregó esclavos, esclavas, etcétera? Lo aceptó de Paró, pero viene y dice, de este hombre perverso, malvado, es tan putrefacto que no te voy a aceptar nada, ¿ya? Y muchas veces nosotros también tenemos que tener esa idea en nuestra mente. No siempre debemos de nosotros venir y aceptar los bienes que nos dan alguien que diga, ah, qué bendición, y te lo está dando un narco, por decir algo. Entonces, no, si es un narco, tú le dices inmediatamente, no, mm, le agradezco mucho, pero no le puedo aceptar eso, ¿ok? O viene uno de esos diputados, mire, fíjese que yo quisiera bendecirlo, porque hablan de muy bonito, ¿no? Yo quisiera bendecirlo para que me ayude con no sé qué, y te pone $1,000 o $10,000 en la mano y uno tiene que decir, no, gracias, le agradezco mucho, de manera, y allí tal cual, y Abraham fue muy tácito en su respuesta, fue cortante, diríamos, no tan gentil como hemos visto acostumbrados a un Abraham. Le dijo, no quiero nada tuyo, no quiero que digan que tú me hiciste rico. Entonces, y eso es bien importante, ¿no? En la vida. Dios hace un pacto con Abraham. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham. Ahora ya se manifiesta más como profecía. La palabra de Dios vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. En Shabbat nosotros decimos una oración que dice Maguen Abraham, ¿no? Es decir, el escudo de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Quién es el escudo? Dios. ¿Ok? Y dice, pero Abraham respondió, ahí existe un diálogo, está en la visión, ¿ok? Está en ese momento que estaba entre dormido o despierto, ¿ok? Para que logremos captar eso. Dice, mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Ok? Y por es que después de eso dice, es decir, ¿por qué de Damasco? Porque como recuérdense que él estuvo en Harán, que es Siria ahora, entonces por eso es que habla de Damasco. ¿Ok? Y Eliezer realmente no es que se llamaba Eliezer, era un atributo de este hombre. Entonces dice, eh, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ya habla de criado, no habla de Eliezer. Por eso es que más adelante, cuando envía, la gente dice, envió a Eliezer a, ¿cómo se llama? A buscar la esposa de su hijo. No era Eliezer, era un criado, porque bien claro dice la Torah que era un criado, ¿no? Y dice, ese hombre no ha de ser tu heredero. No le dice, es Eliezer. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera, es decir, cuando dice que lo llevó afuera, ¿en dónde está sucediendo esto? En la cabeza de Abraham. ¿Ok? No está sucediendo físicamente, ¿ok? Dice, luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo, dice, y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Esto es bien interesante porque cuando dice que Abraham creyó en el Señor, o creyó al Eterno, voy a ver, aquí está. Dice, y él le dio crédito, emuná, dice, a él como una sedacá, como una justicia. ¿Ok? Entonces, y esto cambia un poquito la idea de decir, Abraham creyó, es decir, porque creer, como decía el rabino, yo puedo creer que los elefantes son rosados y que
y que todos los elefantes como Dumbo vuelan. Lo creo y está bien, es un nivel, ¿no? Pero cuando uno tiene emuná es porque tiene una certeza de que lo que estoy diciendo es cierto, ¿ok? Eh, no es sencillamente el creer vano, sino que es, emuná viene de emet, verdad, ¿no? De algo que realmente es cierto, ¿ok? No solamente que lo creo. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que si estoy en el Empire State, en el piso 100, y me lanzo al vacío, seguramente creo que voy a caer al suelo. Lo creo, pero no solamente lo creo porque lo creo, sino que también lo sé que eso va a suceder porque hay una ley física de atracción de la gravedad que va a ejercer una fuerza sobre mí y el peso que yo tengo va a hacer que me vaya para abajo. ¿Ok? Eso es tener emuná, es tener confianza de lo que estoy diciendo. Y dice, eh, y eso, y el Eterno, ese tipo de emuná, se lo vio como una sedacá, es decir, como un acto grandísimo de bondad, como un acto superior de lo correcto, de dar crédito a lo que debía dar crédito. Y además dijo, yo soy el Señor que te hizo, está en la misma visión, que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó, mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor respondió, tráeme una ternera y una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y los puso en la mitad una enfrente de otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterradora. Okay. Fíjense que si ustedes están siguiendo como esta historia, ok, Abraham todavía estaba en el sueño primero, pero sobre la visión primera, él cae en una segunda visión, ok, y eso es algo que de repente, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado, que de repente yo estoy en un sueño, estoy soñando alguna cosa X, Y, Z, y de repente yo digo, hey, no, este es un sueño y yo tengo el control de mi sueño, ¿ok? Y cambio en mi sueño lo que estoy pensando. Entonces aquí lo que dice es como decir, ok, estoy en el momento de la visión cuando ya me estoy separando, está cayendo mi sueño y de repente caí en mi parte del sueño profundo, en donde ya el sueño va en una curva más baja, ¿no? ¡Pum! Ahí es lo que está pasando acá. Es decir, y uno dice, pucha, tanto pasó y está Bucartán. Sí, pero son microsegundos lo que está pasando esto. Esto está pasando en la mente de quién, de Abraham, ¿ok? Que el Señor lo sacó, lo partió. Todo eso está sucediendo en la conciencia del espíritu de Abraham, ¿ok? Y eso es bien importante porque cuando uno lo trata de leer y no se percata de lo que está leyendo antes, uno tiende a pensar de que esto está sucediendo en físico. Como que yo agarre este vaso y lo estoy tomando y no estoy en un sueño, lo estoy tomando físicamente en mi conciencia. Ok. Y dice, eh, al anochecer, estaba en el mismo sueño, Abraham cayó en un sueño profundo, es decir, de la visión bajó más todavía y lo envolvió una oscuridad aterradora. Y esta oscuridad aterradora, versículo 12, vamos a ver si aquí dice cuál es. Bueno, pero aquí nada más aparecen este tipo de Josesh, creo que se dice en hebreo, ¿no? Cuando de repente dice que había al inicio en Bereshit, dice que había una gran oscuridad en la tierra. Y esta misma palabra se repite en Shemot
cuando viene la plaga de Paró, de la oscuridad. Y dice, y el Señor dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. 400 años no es que exactamente al momento que él estaba pensando sucedieron 400 años físicos, porque Israel no estuvo 400 años esclavo en Egipto. Empieza el conteo desde que Abraham estaba en este momento acá. Todo es un proceso no completo. Dice, pero yo castigaré a la nación que lo esclavizará, quien era Egipto, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Se cumplió esta profecía, sí se cumplió, porque dice que a Egipto le entregó a Israel los bienes para que se fueran. Es decir, es como cuando usted no quiere ver a una persona en su casa y le dice, va, te voy a dar para el taxi, andate. Ok, exactamente lo mismo es. Entonces, tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Se cumplió, murió de 175 años Abraham. Dice, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo y la iniquidad de los amorreos. ¿Quiénes eran los que habían conquistado entonces la tierra? Los amorreos tenían subyugado a todos estos pueblos. Pero es interesante, ¿por qué en ese momento no se la da Dios a Abraham? Porque la maldad de estos pueblos no ha llegado a tal punto que la tierra los vomitara, porque cuando leemos después con Moshe, dice, y llegó un momento que la tierra dice el Eterno, le dijo cuando estaba Josué, la tierra expulsa y vomita a esta gente de esta tierra, ¿ya? Y básicamente es que van a desaparecer por su misma maldad. Y dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, dice, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. Todavía está en el sueño, ¿ok? Todo esto está pasando todavía en la mente de Abraham. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes dará esta tierra del río de Egipto hasta el gran río Éufrates, es decir, hasta donde iba a llegar. Esto se cumplió, les cuento. Se cumplió en la época de quién? De Shlomo, Hamelech, del rey Salomón. Dice, me refiero a la tierra de los kenitas, de los kenesitas, de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ok. Y ahí como que termina esto, y me vino que Abraham se despertó con, híjole, ¿qué tipo de sueño fue este, no? Entonces, eh, creo que por ahí nos vamos a quedar, porque la verdad es que puedo seguir hablando mucho más en esta porción, pero ya el tiempo nos está comiendo. No sé si quisieran hablar algo del tema, agregar algo, Y está dar algo. buenísimo. Está buenísimo, Wow, sí. La buenísimo, historia también. wow. Sí, me encantó. Oh, Me encantó. Una y- cosa que te voy a hacer una pregunta, perdón, Isabel. no está bien. Este, Voy a aquí, parar ¿cómo se llama? Compartir esto y voy a parar la grabación, ¿ok? ajá.